Dios los bendiga. Muy buenos días a todos. Bueno, pues no sé si han puesto atención en la palabra de Dios y en la situación de la iglesia hoy en día, pero de verdad eso nos debe de preocupar. Cuando uno lee, por ejemplo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, encontramos esta advertencia en Apocalipsis 3, 14 al 22. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Además de ser una de las iglesias del primer siglo, proféticamente hablando, relata la situación espiritual de la iglesia del Señor hoy, en estos días. Esta es la última de las 7 iglesias donde Cristo se movía entre ellas. Son a las que menciona como 7 candeleros de oro en Apocalipsis 1, 12 y 13 y el 20. La utilización del número 7 en el hebraísmo no significa un número específico. Se refería a algo completo, lleno. 7 iglesias habla de toda la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Todo está contenido simbólicamente en estas 7 iglesias. La Odisea identifica con tanta precisión la iglesia de hoy en día. Una iglesia rica, con muchísimos recursos materiales, que no creía necesitar de nada. Lo habían logrado todo en el nivel humano: dinero, fama, reconocimiento, recursos ilimitados, pero su tibieza espiritual era tan evidente como sus aparentes éxitos. La tibieza tiene que ver con ese punto intermedio entre Dios y el mundo, entre lo espiritual y lo material, ni frío ni caliente. Y el Señor les dice: ojalá fueran fríos o calientes, ojalá se definieran. Sirven a 2 señores y no agradan a ninguno les quiere, porque los 2 le aborrecen. Y el mensaje del Señor es durísimo, porque les advierte que serán vomitados de su boca. Y eso significa echados fuera, lejos de Él, desechados como un desperdicio. Ellos no sabían, nunca se dieron cuenta, no tenían visión espiritual, pero el mundanismo y el pecado les había dejado ciegos. No sabían que estaban desnudos, que eran pobres y desventurados a los ojos de Dios. Eran miserables. La recomendación era comprar de Dios oro refinado en fuego para ser verdaderamente ricos, para tener riquezas en Dios, riquezas espirituales, que son las verdaderas riquezas. La fe es comparada con oro fino, y además también debían comprar vestiduras blancas para vestirse, cubrir su desnudez. El blanco representa la pureza y la santidad. El lino fino, blanco y resplandeciente que les es dado a la iglesia en Apocalipsis 19, 7 y 8. Y un detalle es que no es gratis, no lo regalan, no pertenece a la gracia barata. Se compra, tiene un precio, un costo. Significa negarse a nosotros mismos, negarse a sí mismo, consagrarse, apartarse del pecado, dejar el mundanismo. Significa santidad. La santidad trae visión verdadera, no la que pretenden tener y no tienen. Por eso dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Porque creen que ven, creen que están vestidos, creen que son ricos y no necesitan de nada. Alcanzaron la cumbre del éxito y los logros. El colirio para los ojos es la obediencia a la palabra. La luz de la palabra ilumina, aclara, da visión. La palabra que se hace, que se pone por obra, la que se practica, no solamente la de retórica o solamente sermones sin santidad. Eso es ceguera y desnudez.
así recites toda la Biblia de memoria, pero vas a tener la visión de un murciélago. Tienen ojos pero de adorno, son ciegos absolutamente. Les da igual moverse de día o de noche, aunque los murciélagos han desarrollado otras habilidades para sobrevivir sin su vista. Y te pregunto, ¿quieres tener visión de Dios? Pues paga el precio. No es barato, pero lo vale, cueste lo que cueste. Si no entendemos de lo que se trata el cristianismo, siempre vamos a estar cavilando, dudando. Siempre vamos a estar en dos ánimos. Y hoy el Señor te dice, te invita, como hablábamos en la predicación, a ser hijos de Dios. Eso es el título, hijos de Dios. ¿Pero qué significa ser hijos de Dios? La figura del gozo en las adopciones terrenales, como lo mencionamos el domingo, de que fuimos adoptados por Dios, nos permite vislumbrar el gozo mucho mayor que se encuentra cuando Dios nos adopta. Sin duda, nuestra condición ante Dios se establece en el momento en que nos arrepentimos del pecado de nosotros mismos y ponemos nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, nuestra vida se basa en la relación de amor que disfrutamos y experimentamos cada momento de cada día, en la medida que Dios, nuestro Padre, nos rodea de afecto. Esa es otra razón por la que debemos negarnos a aceptar un estilo de cristianismo vacío y distante del tipo de yo hice la oración hace años. Ser cristiano es mucho más que eso. Si no, vamos a estar como la iglesia de la Odisea, ciegos y desnudos. Mientras seguimos a Jesús como hijos e hijas de Dios, vamos a experimentar un deseo por Él y un gozo en el que transforma totalmente todo lo que nos atañe a nosotros. Yo te pregunto, ¿cómo te consideras tú? ¿Un siervo o un hijo? A lo largo del Antiguo Testamento, a Dios se le dan muchos nombres magníficos y títulos majestuosos, pero raramente se le describe como Padre. Para ser exactos, solamente 15 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando llegamos a los Evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, vemos que a Dios se le describe como Padre en 165 veces. Todas menos una de estas ocasiones en que se menciona, Dios se nombra como Padre, y ocurren en situaciones donde Jesús está enseñando específicamente a sus discípulos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, en Mateo 6:9 dice, ustedes oren de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Y esa es la primera vez en todas las Escrituras en que se alienta a alguien a orar a Dios como Padre. Es la primera ocasión. Y la importancia es asombrosa, porque los seguidores de Jesús tenemos el privilegio singular de conocer, de adorar, hablar y relacionarnos con Dios como Padre nuestro. La paternidad de Dios es fundamental para entender la vida cristiana. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es un cristiano? ¿Qué responderías? Esa pregunta se puede responder de muchas maneras, pero la más rica que conozco es que un cristiano es alguien que tiene a Dios como Padre. Si quieres juzgar cuán bien entiende una persona lo que es el cristianismo, averigua qué importancia le da a la idea de ser hijo de Dios, de tener a Dios como su Padre. Y si ese no es el pensamiento que lo motiva y que controla sus oraciones, su adoración y toda su postura ante la vida, significa que no ha entendido el cristianismo en absoluto. O puede que no sea un cristiano para nada. Hay una historia de Juan Wesley, que fue uno de los predicadores y líderes cristianos más influyentes del siglo XVIII,
Él creció en un hogar cristiano y desde todo punto de vista llevó lo que parecía una vida cristiana ejemplar. Se graduó con honores en la Universidad de Oxford, fue ordenado como pastor en la Iglesia de Inglaterra y visitaba frecuentemente a los presos en Londres. Daba generosamente alimentos y provisiones a los niños de los barrios pobres, de los orfanatos. O sea, era un estudiante de la Biblia y practicante, oraba regularmente durante el día, hacía ayunos prolongados de hasta 40 días, asistía a diversos servicios de adoración los domingos y durante la semana. Hasta llegó a ir a la colonia inglesa de Georgia como misionero para los nativos de ahí. Sin embargo, cuando Wesley regresó a Inglaterra, él mismo confesó que no era cristiano. Él escribió: yo que fui a Estados Unidos para convertir a otros, no estaba convertido a Dios. Y se preguntarán cómo podía hacer todas esas cosas sin siquiera ser cristiano. Y escuchen muy bien lo que escribió en su diario. Dice: entonces tenía toda la fe de un siervo, pero no la fe de un hijo. A pesar de lo que hacía, John Wesley nunca había entrado en una relación con Dios como padre. Pero ¿qué hay de ti y qué hay de mí? ¿De verdad conocemos a Dios como Padre? ¿Tu fe se parece más a la de un siervo o a la de un hijo? ¿Es la idea de ser hijo de Dios lo que estimula, lo que anima tu adoración, tus oraciones y toda tu visión de la vida? Cuando leemos en 1 de Juan 3:1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Es como si Juan estuviera exclamando: miren el deleite que tiene el Padre en ustedes y en mí como hijos suyos. El resto del Nuevo Testamento invita a los discípulos de Jesús a ver que Dios nuestro Padre se complace en perdonarnos, en proveer para nosotros, en guiarnos, en protegernos, en sostenernos, en consolarnos, en dirigirnos, en purificarnos, disciplinarnos, darnos, llamarnos y prometernos su herencia. Dios en las alturas se complace en hacer todas esas cosas por nosotros porque somos sus hijos. Pero ¿cuáles son esas cosas? ¿De verdad lo has analizado a la luz de la palabra? ¿Lo has analizado lo que significa? Bueno, mira, les voy a dar muchas citas. Él es un Padre perdonador, Mateo 6:11 al 15, proveedor, Mateo 6:25 al 33, para guiarnos, Romanos 8:14, para protegernos, Romanos 8:15, para sostenernos, 1 Corintios 8:6, para consolarnos, 2 Corintios 1:3, para dirigirnos, 1 Tesalonicenses 3:11, para purificarnos, 1 Tesalonicenses 3:13, para disciplinarnos, Hebreos 12:5 al 11, para darnos, Santiago 1:17, para llamarnos, Judas 1:1, y para prometernos su herencia, Colosenses 1:12. ¿Te das cuenta? Durante algún tiempo yo tenía una idea de Dios, de que haciendo más cosas para Dios, pero sin entender realmente de que Él me ve como su hijo, me afanaba en tratar de hacer las cosas. Pero ahora me deleito en hacer las cosas. Hay una gran diferencia. Y siempre me he preguntado, y tal vez tú te lo hayas preguntado también, ¿por qué me llamarías a mí? ¿O por qué nos llamaría Dios a nosotros, pecadores empedernidos, su querido hijo? ¿Por qué? Pues solo para oírlo decir: porque yo te quería y vine a buscarte,
para que me conocieras como Padre. Como Él lo dice en Lucas 19:10, Él vino a buscarnos, a salvarnos, porque estábamos perdidos. Pero ¿acaso no deberíamos poder decir lo mismo de la relación de un discípulo con Dios? Si tú eres un discípulo de Jesús, experimenta el placer que caracteriza no solamente la atención que Dios te presta, sino también tu afecto hacia Él. Es palpable el placer que tienen en Él y es evidente su gozo. Ya hemos visto que cuando Jesús nos hace sus discípulos, transforma nuestra mente para que se parezca a la suya. Como seguidores de Jesús, creemos su verdad y abrazamos todos sus pensamientos sin excepción. Sin embargo, ser sus discípulos implica mucho más que la aceptación intelectual de Cristo. Ser sus discípulos implica afecto emocional hacia Cristo. Es imposible separar la fe en Cristo de los sentimientos por Él. Jonathan Edwards, un escritor también del siglo XVIII, señala este punto en un libro que se llama Los afectos religiosos. Y él vivió en un tiempo en que la iglesia estaba dividida entre quienes priorizaban la emoción sobre la verdad y los que priorizaban la verdad sobre las emociones. Diversos cristianos e iglesias parecían dejarse llevar por servicios de adoración altamente emocionales, pero que no tenían la palabra de Dios. Y en respuesta a eso, otros cristianos e iglesias proclamaban que ellos se atenían firmemente a la palabra de Dios, pero su adoración no tenía absolutamente nada de emoción. Y Edwards afirmaba que era imposible tener la una sin la otra. Y él escribe esto, escucha bien: nuestros placeres externos, nuestra ambición y reputación y nuestras relaciones humanas son todas cosas por las que sentimos un ávido deseo, un fuerte apetito, un amor cálido y afectuoso y un celo ardiente. Nuestro corazón es tierno y sensible en lo tocante a esas cosas. Se conmueve rápidamente, se impresiona profundamente, se preocupa hondamente y se compromete diligentemente. Nos deprimimos ante una pérdida, a la vez que el éxito y la prosperidad terrenales nos entusiasman y deleitan. Pero en lo relativo a los asuntos espirituales, qué apagados nos mostramos, qué pesado y duro es en nuestro corazón. Podemos sentarnos y escuchar sobre la altura, la profundidad, la extensión y la amplitud infinita del amor de Dios en Cristo Jesús, de cómo entregó a su Hijo infinitamente amado y sin embargo permanecer fríos e inconmovibles. Si vamos o hemos de conmovernos por algo, ¿no debería ser por nuestra vida espiritual? ¿Hay acaso algo más inspirador, más emocionante, más digno de amor y más deseable en el cielo y en la tierra que el Evangelio de Jesucristo? La historia del Evangelio está destinada a afectarnos emocionalmente y nuestras emociones están diseñadas para sentir el efecto de su belleza y de su gloria. Toca nuestro corazón en sus puntos más sensibles y nos sacude profundamente hasta la médula. Deberíamos sentirnos profundamente humillados por no estar más afectados emocionalmente. ¿Cuánta verdad tenía él en estas palabras? Según Jonathan Edwards, la fe estimula los sentimientos. El verdadero conocimiento intelectual de Dios implica natural y necesariamente un profundo deseo emocional de Dios. Yo vuelvo a repetirles lo que he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Yo no concibo la idea de gente que dice que ama a Dios, pero teniendo la oportunidad de congregarse no lo hace. No es posible decir que amas a Dios, pero que no te gusta juntarse con la novia de Él. Si no amamos la novia, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? ¿Por qué dejamos que
que nos dominen los sentimientos negativos de amargura, de odio, de falta de perdón para no congregarnos. Pero aún así decimos que amamos a Dios. Jonathan Edwards no fue el primero en señalar eso. Entre la relación entre la fe y los sentimientos, el intelecto y la emoción, la atención y el afecto, porque está claro a lo largo de toda la Biblia. Y es particularmente significativo en las enseñanzas de Jesús, en los evangelios. Analicemos sus palabras que le habla a la multitud después de que alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y naturalmente la multitud que lo rodeaba pues creció todavía más. Pues aquí no le gusta la comida gratis. Y mientras le hacían preguntas, Jesús llevó sus pensamientos del alimento para el cuerpo al alimento para el alma. Su conversación con la gente ese día terminó con una afirmación triunfal de Jesús que dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Con esas palabras Jesús estaba llenando las ansias de la gente para ayudarlos a entender quién era Él y qué significaba seguirlo. Todos hemos sido creados con ansias de el aire, la comida, el agua, el compañerismo. Desde el principio Dios le dijo a Adán en el jardín del Edén, en Génesis 2:16, ten libertad para comer y disfrutar. Ese paraíso donde vivían Adán y Eva no era un lugar donde los seres humanos no tenían o carecían de necesidades o deseos. Al contrario, era un lugar donde sus necesidades y deseos se veían satisfechos por el Dios que los había creado. Lo mismo vale para nuestra vida. Tú y yo tenemos ansias, deseos que fueron diseñados para ser satisfechos por nuestro Creador. Dios nos ha dado deseos por el agua, por la comida, por los amigos, por un sentido y un propósito. Y cada uno de esos anhelos está destinado a acercarnos a Dios como el dador de todos los bienes y la única fuente de plena satisfacción. Sin embargo, en Génesis 3, los deseos de la humanidad fueron los mismos que los alejaron de Dios. Consideremos el primer pecado y nos daremos cuenta hasta qué punto el primer pecado en el mundo giró en torno a los deseos, pero ya no de Dios, sino de lo terrenal. Y veamos cómo dice en Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Observemos lo que disparó ese pecado. El hombre y la mujer intentaron satisfacerse con las cosas de este mundo, aparte de su Creador. Y por primera vez en el mundo, sus deseos los llevaron a cumplirlos sin tener en cuenta a Dios. Y trágicamente, en la búsqueda de Adán y Eva por alimentar su estómago, se alejaron del único que podía alimentar su alma. Y siglos después, una vez más, Dios enseñaría a su pueblo a buscarlo como la única fuente de satisfacción para sus ansias y deseos. Mientras vagaban por el desierto, mientras anhelaban comida, en su misericordia Dios mandó pan del cielo, el milagroso maná para satisfacer el hambre de su pueblo. Cada día tenían suficiente alimento para sus necesidades y el proceso les recordaba que Dios provee fielmente para los deseos fundamentales de su vida. En Éxodo 16 y Deuteronomio 8:3. Y con ese trasfondo, en Juan 6, Jesús le habla a la multitud que pedía más pan. Y la gente le recordó que Moisés
les había dado pan del cielo al pueblo y le preguntaron qué tipo de pan podía darles Jesús. Y la respuesta de Jesús fue directa y él dijo: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, en Juan 6:32. Y con esas palabras Jesús dio a entender claramente que el pan que viene de Dios es muy superior al maná que vino por medio de Moisés. Naturalmente que la multitud pidió: danos ese pan, en Juan 6:34. Así se preparó el escenario para la asombrosa declaración de Jesús, cuando Él les dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. En una frase arrolladora, Jesús le comunicó a la multitud que Él mismo era la provisión que Dios enviaba para satisfacer su alma. Jesús le dijo a la gente: si quieren estar satisfechos, pues pongan su fe en mí. Y esa declaración tiene mucho peso para comprender lo que significa hacerse y ser discípulos de Jesús. Venir a Jesús o creer en Jesús es depender de Él para satisfacer eternamente el alma. Venir a Jesús es probar y ver que Él es bueno y que en Él encontramos la satisfacción de todos nuestros deseos. Creer en Jesús es experimentar un placer eterno que sobrepasa y va más allá de los placeres temporales de este mundo. En Cristo, nuestro Creador ha venido a nosotros para satisfacer nuestros deseos de una manera que nada más en el mundo podrá hacerlo jamás. Y ahora, ciertamente, eso no significa que todo placer de este mundo sea malo. Yo disfruto con mi familia cuando salimos y que Dios nos permite salir, y momentos como esos los describo como si fuera solamente la punta del iceberg en comparación con todas las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar. Nuestras papilas gustativas se desarrollaron para apreciar el buen gusto de los alimentos. Nuestros ojos se hicieron para disfrutar los paisajes magníficos. Nuestros oídos están preparados para captar el placer de la armonía y de la melodía de la música. Nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer en la intimidad física con nuestro cónyuge. Sin embargo, en medio de todos estos placeres que estamos preparados para buscar, no debemos olvidar que nuestra ansia más profunda no es de algo, sino de alguien. Nuestra satisfacción suprema no está en los regalos que disfrutamos, sino en el dador que los provee. Como Jesús lo dijo en Juan 6:33, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y eso es lo que nos da un placer verdadero. Los seguidores de Cristo estamos muy propensos a pasar eso completamente por alto, porque vemos a Jesús como el único que puede salvarnos de nuestro pecado, pero olvidamos que también Él es el único que puede satisfacer plenamente nuestra alma, y como resultado ponemos nuestra fe en Jesús y confiamos en su perdón, pero carecemos del sentimiento por Cristo que proviene de la satisfacción en Él. Muchos que dicen ser cristianos piensan que venir a Cristo implica dejar a un lado las cosas del mundo que amamos a fin de abrazar cosas que, para ser verdaderamente honestos, detestamos. Podemos estar dispuestos a tomar una decisión por Cristo para salvar el pellejo para la eternidad, pero la verdad sea dicha, en realidad nos gusta el estilo de este mundo y realmente queremos las cosas de este mundo. Así que estamos atrapados en el medio y pensamos que debemos esforzarnos por seguir a Cristo, pero muy adentro los placeres, las actividades, la aprobación y las posesiones de este mundo pues parecen mucho más atrayentes.
Y en consecuencia, como ya hemos visto, la vida de los que profesan, de los que dicen ser cristianos, pues con frecuencia no se distingue de la vida de los que no lo son. Declaramos la fe en Cristo, pero somos tan sensuales, tan paganos, tan materialistas como el mundo que nos rodea. Sin embargo, no debe de ser así. Cuando nos acercamos verdaderamente a Cristo, nuestra sed es saciada por la fuente de vida y el hambre se satisface con el pan del cielo. Descubrimos que Jesús es la fuente suprema de satisfacción y no queremos otra cosa que a Él. Descubrimos que Jesús es mejor que todos los placeres, que todas las actividades, que toda la aprobación, que todas las posesiones de este mundo juntos. Al confiar en Cristo, Él transforma nuestro gusto de tal manera que comenzamos a amar las cosas de Dios que antes detestábamos y comenzamos a desechar las cosas de este mundo que antes amábamos. Veamos cómo se expresa esto en la lucha de cada discípulo contra el pecado. Aunque el cristiano ha probado la bondad de Dios, la atracción del pecado sigue fuerte en el mundo. ¿Y cómo hace el discípulo de Cristo para vencer los placeres que promete el pecado? ¿Cómo hacer ahora o cómo hace ahora el nuevo cristiano que ha venido luchando con la pornografía para superar la tentación de esas imágenes seductoras en la pantalla del celular o de la computadora o de la televisión? El cristiano próspero que tiene suficiente dinero para comprar la casa más grande, el carro más elegante, la mejor ropa y la comida más deliciosa, ¿cómo resiste la tentación de permitirse esos lujos e ignorar las necesidades espirituales y materiales de otros a su alrededor? Y esas preguntas nos llevan a una de dos respuestas. La respuesta más común pero menos efectiva es que tratamos de vencer el pecado esforzándonos mucho para cambiar nuestras acciones. Así como la religión superficial, con frecuencia procuramos dominar nuestros deseos con una lista de no hagas esto y haz aquello. Y hacemos lo que la gente en todas las demás religiones, someternos a ciertos ritos y concentrarnos en determinadas disciplinas en un intento de vencer el pecado de afuera hacia adentro. Sin embargo, hay otra forma. En lugar de tratar de vencer el pecado trabajando duro para cambiar nuestro comportamiento, podemos vencer el pecado confiando en que Cristo cambiará nuestros afectos. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 6:35. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Es de esa manera que vencemos los placeres del pecado, permitiendo que Cristo nos venza con el poder de su satisfacción. Cuando la lujuria, la mentira, la avaricia, las posesiones o la pornografía prometen placer, luchamos contra su atracción con la satisfacción en Cristo. Sabemos, creemos y confiamos que Jesús es mejor y nos negamos a sucumbir, a caer en ese pecado porque hemos hallado mayor gratificación en nuestro Salvador. La manera de conquistar el pecado no es esforzándonos más para cambiar nuestras conductas, sino confiando en que Jesús cambiará nuestros deseos. Y Él lo hace. Jesús promete satisfacción duradera a todos los que le siguen. Ahora escucha muy bien esto. Si en la mayoría de las mentes modernas acecha la noción de que desear el propio bien y esperar fervientemente el disfrute del mismo es algo malo, pues yo sostengo que esa idea se deslizó a través de muchas falsas enseñanzas y de ninguna manera pertenece a la fe cristiana. De hecho, si consideramos las claras promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de
las mismas en los evangelios, pareciera que nuestro Señor considera que nuestros deseos no son demasiado fuertes, sino más bien demasiado débiles. Somos criaturas desganadas que nos entretenemos con el alcohol, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un goce infinito. Pero como un niño ignorante que se empeña en seguir haciendo bolas de barro en un barrio pobre porque no entiende lo que significa que le ofrezcan unas vacaciones en la playa, nos conformamos con demasiado poco. Cuando Jesús transforma nuestros deseos, descubrimos que el problema que tenemos con el pecado en este mundo no es porque deseemos demasiado el placer. El problema viene por desear demasiado poco el placer. Es trágico que los así llamados cristianos vivan como los no cristianos, corriendo interminablemente tras la siguiente tentación: la casa más grande, el mejor carro, las mejores posesiones, el logro más novedoso, el mejor trabajo, el éxito más alto, el estilo más cómodo de vida. Y esa búsqueda de placer en este mundo, pues refleja una falta de satisfacción en Cristo. En el fondo, la gente parece temer que si se desprenden de las cosas de este mundo, se van a perder las satisfacciones de esta vida. Sin embargo, los discípulos de Jesús dejan de lado con gusto las chucherías que este mundo ofrece, porque han encontrado un tesoro muy superior en Cristo. La búsqueda apasionada de la satisfacción verdadera, profunda y duradera siempre nos lleva a Jesús. Cuanto más llena Jesús los deseos de nuestro corazón, más va cambiando nuestros deleites de adentro hacia afuera. Cuanto más andamos con Él, más lo deseamos. Cuanto más saboreamos de Jesús, más lo disfrutamos. Eso es lo que transforma cada aspecto de la vida cristiana. Por eso pongamos atención al papel central del deseo en la vida del discípulo. ¿Tú por qué crees que lee la Biblia el discípulo de Jesús? Porque el discípulo de Jesús desea la palabra de Dios. Para los que han nacido de nuevo, las palabras de las Escrituras suenan muchas veces aburridas para los que no han nacido de nuevo. Para los que no han nacido de nuevo, las palabras de la Biblia son tediosas, aburridas, y algunas personas, o la mayoría, incluso dirían que suenan ridículas. Sin embargo, para los que de verdad han nacido, para los seguidores de Jesús, para los hombres y mujeres cuyo corazón ha sido transformado por la apasionada búsqueda y el fiel amor de Cristo, sus palabras son inestimables, porque no solo las lee, reflexiona sobre ellas, no solo las examina, las disfruta, no solamente las analiza, las aplica, porque las palabras de Jesús reflejan la relación íntima que los discípulos tienen con Él. Así es como hablan sobre la palabra de Dios los personajes de la Biblia. El salmista David escribía en el Salmo 19, del 8 al 11, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, sirven de una gran recompensa para quienes las obedecen. Y de manera similar todo el Salmo 19, analicen todo el Salmo 19, Dios le dice, el salmista le dice a Dios: me alegré con tus leyes tanto como en las riquezas, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos, cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día.
Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Abro la boca y jadeo anhelando tus mandatos. Me alegro en tus palabras como alguien que descubre un gran tesoro. Obedecí tus leyes porque las amo mucho. Todo esto lo dice el Salmo 19, que es el salmo que más habla de la palabra y es el capítulo central de la Biblia. Pero ¿qué hay de ti? Para concluir, ¿qué hay de ti? ¿Amas mucho la palabra de Dios? ¿Cuándo la lees? ¿Solo cuando tienes conflictos o problemas? ¿O ni aún así cuando tienes conflictos o problemas? ¿De verdad has descubierto un valioso tesoro en la palabra? Las palabras que lees, ¿de verdad son el gozo de tu corazón? ¿O cualquier cosa te entristece? La Biblia está diseñada para ser el pan diario para el discípulo, el alimento. Cada palabra que sale de la boca de Dios es alimento. Jesús lo dijo cuando fue tentado por Satanás. Él le dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba repitiendo lo que él ya les había ordenado en Deuteronomio 8:3. El alimento de la palabra es más importante, más valioso, más atesorado, más deseado que el desayuno, el almuerzo o la cena natural de cualquier alimento. Y hay varias cosas que mañana descubriremos. ¿De verdad eres un hijo de Dios? ¿O qué eres? ¿De verdad sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, a que tú seas lo primero en nuestra vida. Tú quieres que te sirvamos no solo como siervos, porque somos servidores tuyos y tú nos diste ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, sino como un hijo obediente como tú lo hiciste. Porque tú te deleitaste en el tiempo en que estuviste en la tierra haciendo la voluntad del Padre. Tú mismo decías, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo decir al Padre, eso hablo. Porque te deleitabas incluso hasta el mismo momento cuando sabías que venía esa gran prueba de tomar la copa de la ira del Padre. Tú dijiste, Padre, de ser posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta el último momento tú te deleitaste dándonos ejemplos, Señor. Que así podamos deleitarnos diariamente en tu palabra. Por eso cuando sacaste al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, tú les dijiste que diariamente antes de que saliera el sol recogieran el maná para proveer diariamente las necesidades de su familia de alimento. Y que no recogieran más de lo que necesitaban diariamente, dándonos a entender que tú suples las necesidades diarias, no semanales, ni mensuales, ni anuales, sino diariamente, Señor. Pero a veces queremos ser como esos israelitas que le querían jugar al vivo, Señor, y que recogían más maná del necesario para no levantarse al día siguiente. Y se engusanaba el alimento, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú no nos das pan frío, tú nos das pan recién salido de los hornos del cielo, Señor. Pero a veces lo desechamos, lo ignoramos, lo despreciamos. Ese maná delicioso que tú nos das cuando no escuchamos tu palabra, cuando no oímos los devocionales, cuando no nos deleitamos, Señor, en tu palabra. Y viene entonces una anemia espiritual que nos lleva a apartarnos, a amargarnos, a tener falta de perdón, a no congregarnos, a ver solamente defectos. Porque estamos anémicos, débiles espirituales. Señor,
queremos volver a ser hijos tuyos. Queremos ser verdaderamente hijos tuyos, no solamente de palabra, no como esos hijos rebeldes y malcriados que en ocasiones hay, que solamente quieren beneficios, pero no quieren ninguna responsabilidad. Queremos tener ese corazón de hijos para obedecerte, para amarte, para deleitarte, así como tú lo dijiste cuando Jesús mismo fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él. Se escuchó la voz tuya, Señor, que dijiste: este es mi Hijo amado en quien tengo deleite. Así queremos escuchar tu voz, Señor, que tú digas: estos son mis hijos e hijas amados en los cuales me deleito. Es tiempo de cambio, Señor. Es tiempo de volver a ser hijos de Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.